Buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias, como no, al CCN, a la Academia Nacional de Policía de Ávila, desde su proyecto Cyberwall, por permitirnos estar aquí hoy, esta mañana, con vosotros, dándonos una pequeña explicación de lo que hacemos. Y bueno, pues lo primero es presentarme, porque no me conocéis. Mi nombre es Rubén García, soy técnico especialista en electrónica y telefonía forense en la Comisaría General de Información y podría decir que desde siempre he estado relacionado con la electrónica, semiconductores, placas, en fin, todo este mundo de la electrónica. Pero a partir de 2007 es cuando inició mi carrera laboral, mi carrera profesional en la empresa privada, en diferentes laboratorios y empresas, hasta 2009, que ingreso en la Policía Nacional, y en 2012 que comienzo a formar parte de la Comisaría General de Información, desarrollando siempre una labor técnica y operativa. Y bueno, antes también de nada quiero aclarar que vamos a hablar de electrónica y telefonía forense, que no nos despiste el título de la ponencia. Bueno, 6 pulgadas. 6 pulgadas es el tamaño medio de un smartphone en el mercado actual, aproximadamente. Y bueno, veremos la importancia que tiene estos smartphones para nosotros. Dividiremos un poquito la charla en unos bloques. Vamos a empezar hablando del forense digital. ¿Qué es el forense digital? Un campo muy amplio. Intentaremos centralizarlo en los conceptos operativos o más importantes que para nuestras investigaciones nosotros usamos y hablaremos sobre ello. También un poco decir la importancia que tienen ciertas evidencias cuando nosotros recolectamos, esa evidencia que está defectuosa, porque es importante, se tiene o no se tiene que intervenir, en fin, hablaremos sobre ello también. Y también hablaremos un poco, os dejaré una presentación de una pequeña estadística comercial, el número de reparaciones, lo que reparamos, lo que no reparamos, el criterio de reparaciones que tienen ahora mismo los usuarios de telefonía móvil, tanto en España como a nivel global. Y finalizaremos con una pequeña demostración, a ver si todo sale bien. Y nada, vamos con ello. Forense digital, pues es un campo muy amplio, como hemos dicho. Engloba muchas disciplinas: informática forense, telefonía forense, IoTs, drones, en fin. Consiste básicamente, resumiendo un poco, en adquirir la información que contiene una evidencia digital y hacer un análisis posterior en detalle de dicha información para usarlo, en nuestro caso, para investigaciones criminales, investigaciones policiales. Centralizando un poco, para lo que a nosotros nos interesa son un poco los conceptos operativos. No vamos a entrar en materia legal de cadenas de custodia ni nada por el estilo para no aburrirnos. Y lo que hablaremos sobre todo serán nuestras prioridades. En una intervención los registros domiciliarios, donde más o menos empieza todo. Es allí donde decidimos qué evidencias tenemos que intervenir, qué evidencias tenemos que recolectar. No podemos llevarnos todo porque evidentemente ni tenemos capacidades, ni tenemos tiempo, ni tenemos medios, ni tampoco es necesario. Lo que tenemos que hacer es un pequeño filtro, tanto con ayuda en este caso, de los responsables de la investigación, con nosotros, con nuestro criterio técnico y, sobre todo, pues saber elegir. Es muy importante saber elegir, saber qué elegimos para no, lo que decía al principio, no llevarnos nada que no sea necesario y no vernos desbordados con una cantidad de información que no vamos a poder analizar o que no vamos a poder procesar. En este caso, cuando elegimos, se nos plantea la idea... Vamos a ver si... La telefonía. Cuando encontramos telefonía. La telefonía para nosotros es sumamente importante, es de vital interés. En un teléfono almacenamos todo, o sea, desde redes sociales, archivos multimedia, geoposicionamiento, mensajería, compras. Al final almacenamos nuestra vida, como dice el título de la ponencia. Así que para nosotros es una pieza esencial, o sea, con contenido de información esencial que no podemos dejar de intervenir.
También, bueno, os dejo aquí una pequeña gráfica para que hacernos una idea del uso que se le da a un teléfono móvil. Al final todos tenemos un teléfono móvil. El número de líneas móviles en España por cada 100 habitantes, desde 2016 a 2022, que llegó a más de 120 líneas por cada 100 habitantes este año. O sea, sé que es habitual tener un teléfono móvil, tan habitual que seguramente todos los que estamos aquí ahora mismo, si nos ponemos a preguntarnos, en los últimos minutos o en lo que llevamos de presentación hemos consultado el teléfono, hemos mirado el teléfono o hemos hecho algún tipo de gestión con el teléfono. Así que de ahí que pues, sea importante. Y lo que decíamos, intervenir, ¿qué evidencias intervenimos, qué no intervenimos? Para nosotros la evidencia, o sea, lo que es la telefonía es de vital importancia. Aunque veamos que pues, el terminal está en un estado que no creemos que se puede obtener absolutamente nada, siempre se puede obtener algo de información, aunque el teléfono, pues, por ejemplo, esté mojado, en un estado que, bueno, como veis en las imágenes, bastante deteriorado. Siempre podemos obtener algo de él, de información de él. Tampoco sabemos qué hemos obtenido en el resto de evidencias, no sabemos cuándo se ha dejado de utilizar ese teléfono, ese terminal, y por lo tanto, ¿interesa intervenir? Por supuesto que interesa intervenir, y es sencillo poder obtener la información. Bueno, ya hemos hablado de la importancia de estas evidencias, tampoco vamos a enrollarnos mucho. Es importante, muy importante, sí. ¿Y por qué son importantes las reparaciones que nosotros llevamos a diario en el laboratorio? Pues son importantes básicamente porque en el forense digital tenemos un pequeño hándicap, y es que para realizar una adquisición de información o para realizar una extracción de información necesitamos que la evidencia digital esté operativa. Sobre todo en el caso de los teléfonos necesitamos que estén operativos, y porque las herramientas comerciales, herramientas forenses comerciales en la actualidad nos obligan, en la mayoría de los casos, no en todos, pero sí en gran parte de mayoría de los casos, nos obligan a tener una pequeña configuración previa del teléfono o a arrancar ese terminal telefónico en un determinado modo que podamos llevar a cabo la extracción con dicha herramienta, y por lo tanto pues, nos obliga, básicamente estamos obligados a llevar a cabo ciertas reparaciones si queremos realmente obtener la información que tenemos en esas evidencias que previamente hemos recolectado y que creemos que pueden contener información de interés para nosotros. ¿Qué tipo de reparaciones más habituales llevamos en nuestro laboratorio? Pues desde limpieza por ultrasonidos de dispositivos pues, que han sido mojados, que presentan un estado de humedad en placa con muchísimos daños, y consiste básicamente en una bandeja de ultrasonidos similar a la que se usa en medicina o incluso en relojería, joyería y demás. Se sumerge en una solución de isopropanol o alcohol isopropílico, se deja un tiempo funcionando hasta que veamos que toda la capa de salitre o esa humedad que recubría la placa PCB del terminal se ha eliminado, y luego, bueno, detenidamente, una limpieza un poquito más exhaustiva, y resoldar un poquito ciertos componentes, repasar soldaduras y volver a ensamblar el terminal y, bueno, y esperar que haya resucitado. Sustitución de pantallas, de baterías, digamos, un poco elementos anejos a la memoria del teléfono. También muy habituales, diferentes métodos dependiendo del fabricante, pero bueno, luego más adelante, como vamos a hacer una pequeña demo, lo vemos. Y la técnica de chip-off actualmente está en bastante desuso. ¿Por qué? Porque desde hace ya unos años, aproximadamente 2015-2016, la información ya se cifra por defecto por hardware o bien por software, y no existe capacidad para llevar a cabo el descifrado de la información. Y lo que decíamos, un poco estadística comercial, reparaciones, ¿qué reparamos? ¿Qué no reparamos? ¿Es interesante reparar un teléfono? Pues eso es un poco un criterio muy personal porque hay gente que piensa que no le merece la pena debido a los elevados costes de la reparación en comparación con comprar un terminal nuevo. Hay gente que sigue usando su teléfono aunque el teléfono esté en mal estado.
Nuestra experiencia o mi experiencia personal es que la gente no suele reparar el teléfono. Directamente lo deja olvidado en un cajón, ese teléfono está ahí, sigue conteniendo la información porque no han sabido o no han podido o no han querido eliminarla. Y claro, nosotros a nuestra llegada lo encontramos y si no hemos obtenido información en otro tipo de evidencias, pues a lo mejor tenemos ahí algo vital. De hecho, se me viene a la cabeza ahora mismo el caso de una operación en el que uno de los teléfonos, de hecho, bueno, en este caso el investigado manifestó que le había atropellado un coche. No mintió porque realmente fue así, pero el teléfono estaba en un estado que era inviable de que se pudiese hacer aparentemente nada. Pues sin embargo se consiguió hacer ahí un pequeño Frankenstein de teléfono, la placa por un lado, una pantalla por otro lado, una batería por otro lado, y se consiguió hacer la adquisición de información y finalmente en ese teléfono contenía información vital para la investigación. Por lo tanto, o sea, fue muy interesante llevar a cabo esa reparación y es algo que verdaderamente es importante para nosotros. Y nada, sin más, bueno, tenemos bastante tiempo, así que vamos a intentar preparar todo y vamos a hacer una pequeña demostración de la sustitución de pantalla de un módulo de iPhone. Como vamos bien, también veremos alguna cosita más. Intentaremos mostraros algunas cositas de las que hacemos en el laboratorio. Y nada, vamos con ello, a ver si sale todo bien, porque esto es la parte delicada, recuerdo. Bueno, no sé si se puede ver por aquí un poco. Mostramos cómo está el teléfono, que está genial, recién salido de la caja. Lo vemos que vamos, como nuevo. Vamos a proceder a la sustitución de la pantalla, que es algo que hacemos muy habitual. En este caso, bueno, va a ser algo fácil porque este terminal nos lo permite que sea fácil. En otros casos es más complicado. De hecho, dependiendo del fabricante, pues se tiene que llevar a cabo un proceso u otro. Normalmente, Apple, desatornillas los tornillos que lleva aquí en el chasis, se levanta el módulo de pantalla, bueno, aquí ya está casi levantado porque está mal el teléfono, como veis, y se levanta la pantalla, se sustituye con cuidado, siempre con mucho cuidado de lo que no sabemos lo que hay debajo, y ahora lo vemos. Otros fabricantes hay que aplicar calor, pistola de calor por todo lo que es el contorno del marco de la pantalla, con mucho cuidado, con herramientas de tipo para desensamblaje, así plásticas que no puedan dañar nada del interior, siempre habiéndonos molestado de ver qué es lo que hay debajo, pues en diferentes manuales, páginas web, etcétera. Se le aplica calor, como decía, se le retira todo el pegamento que hay, un poco lo que viene siendo alrededor, despacio y con mucha precisión. Y igual, levantamos poco a poco de que no haya ningún fleje de datos conectado a placa que podamos romper o que digamos que podamos dañar. Mira, vamos a empezar con este teléfono que, bueno, lo que digo, nos lo hemos puesto un poco fácil. Ya viene preparado para ello en el laboratorio porque, bueno, lo ideal, como sabéis, pues tendría que ser en un entorno digamos, adecuado, seguro, protección antiestática, etcétera. Lo que vemos al destapar, bueno, lo primero es, con mucho cuidado, ver lo que hay en el interior, que no llevemos nada, que no nos dejemos ningún fleje que podamos romper y demás. Y, a ver, bueno, voy a cerrarlo un segundo que necesito ahora cambiar un poco el destornillador. Y siempre, pues eso, muy preciso. Mi recomendación es que, a ver, si no se sabe, pues no se intente, pero bueno, a ver, con un mínimo de conocimientos y demás, siempre se consigue. Lo que os decía antes durante el PowerPoint es que muchos terminales nos obliga a llevar a cabo una configuración previa, en este caso, del dispositivo. Y en el caso de Apple, por ejemplo, bueno, a ver, no quiero tampoco meterme mucho detalle técnico porque seguramente me equivoque y haya alguien que piense que no es así, pero lo que sí que no nos obliga tanto a llevar una configuración previa tan exhaustiva, pero sí que el teléfono esté activo, que la pantalla esté activa, a lo mejor durante la extracción debemos de manipular el teléfono, en fin. Esa es nuestro día a día. Lo primero que hacemos es retirar la alimentación por protección, un poco, que no se dañe nada y que no haya ningún falso contacto ni nada por el estilo. Bueno, vamos a retirar ya lo que es la pantalla, que es levantar los flejes que unen la pantalla con
con la placa PCB, con la placa base o la placa madre, con mucho cuidado. Vale, ya la tenemos quitada y os explico, aprovecho para explicar un poco ahora, ya que está el teléfono abierto, las partes y, bueno, un poco las averías habituales que nos encontramos y que, como decíamos, son susceptibles de reparación y de obtener la información. Batería, cambio de baterías. La batería es algo muy delicado, o sea, la batería viene pegada, en este caso al chasis, es difícil de despegar, dependiendo del fabricante. Hay fabricantes que te lo ponen un poco más fácil y te dejan como una especie de lengüetas que tiras de ellas y al final se retira esa cinta de doble cara que lleva como si fuera los ganchitos de colgar los cuadros y se levanta sencillo. No podemos aplicar calor porque es una batería y entonces lo que tenemos que hacer, pues consumo, cuidado, una herramienta de precisión, un poquito de alcohol isopropílico que siempre ayuda a deshacer lo que es el pegamento y mucho cuidado sobre todo de no pinchar la batería. La batería al final es una mezcla de litio polímero o ion litio que si se pincha al contacto con el oxígeno reacciona produciendo una deflagración y es peligroso. Por lo tanto, siempre hacerlo en un escenario adecuado, seguro y que no cometamos errores y no corramos riesgos. Más cosas, conectores. Los conectores, al final nosotros necesitamos comunicarnos con un ordenador, por lo tanto, ese conector tiene que estar operativo, no tiene que estar sucio, no tiene que estar húmedo, que muchas veces hablamos por teléfono, pues lo típico, pelo mojado o sudando, haciendo deporte, etcétera. La humedad se cuela por ahí y suele dañar un poco las pistas que lleva el conector. Pantallas ya hemos hablado, baterías también. La técnica de chip-off, bueno, en este caso iPhone lo que hace, te cifra la información con un microcontrolador. Es decir, necesitaríamos levantar estos, es que ahora mismo no recuerdo si está en este lado de la placa o en este lado. Sería levantar los blindajes, ver dónde están los circuitos integrados de la memoria del tipo NAND, eMMC, la que lleve, el microcontrolador, cambiarlo, gastarnos 1.500 euros en otro iPhone, quitarle el microcontrolador y quitarle la memoria y ponerle la del teléfono en este caso o la evidencia de la que queremos adquirir la información. Pero como os decía, caro, está en desuso, tenemos otros métodos y son los que solemos llevar a cabo. Vamos, si queréis, ya a poner la pantalla esperando que todo salga bien, que funcione, que no tengamos el efecto del directo y con mucho cuidado colocamos, en este caso, los flejes. Permitirme que me voy a poner un poco más cómodo. Esto al final es lo complicado un poco de la intervención, que tengamos un poquito de maña para poder conectar la pantalla. Nos ayudamos siempre pues, de material plástico. No utilicemos las pinzas de precisión porque bueno, siempre puede haber, aunque hemos quitado la batería, pero siempre puede haber un contacto indeseado que nos provoque pues, que al final dañemos algo que no estaba dañado y que no tengamos luego la posibilidad de recuperación de la información que contiene. Perdonadme que no hable mientras lo hago o que no hable mucho. También hay poca luz, pero bueno, hacemos lo que podemos. A ver. Vale, parece que está. No. Son conectores un poco, bueno, precisos. En este caso no llevan posición. Hay algunos otros que tienen que llevar una posición o que tienes que levantar una pequeña lengüeta para poder retirar el fleje. En fin, en este caso, bueno, es sencillo. También os digo, venía preparado el teléfono, es decir, normalmente viene más blindado o cubierto para que, bueno, no sea tan accesible o no haya problemas de que el teléfono pueda ser manipulado o se suelte el fleje por algún golpe o algún otro accidente indeseado. Pero bueno, lo hemos preparado ya en el laboratorio para intentar hacernos lo que es la práctica un poquito más sencilla. Y nada, si todo ha ido bien, deberíamos de tener un teléfono operativo del cual podemos extraer la información. Como vemos, ya el teléfono enciende. Y nada, sería ya prepararlo, configurarlo,
con nuestras herramientas comerciales y llevar a cabo la adquisición de la información. También, bueno, os quiero enseñar, porque tenemos bastante tiempo, o sea, llevamos genial, fenomenal, os quiero enseñar también un poco otro tipo de... Gracias. Otro tipo de reparaciones que llevamos a cabo en nuestro laboratorio. Hablamos antes de lo de la técnica de chip-off, aunque esté en desuso, pero se hace y nosotros la hemos hecho. De hecho, bueno, vamos a dejar esto un poquito aquí apartado. La hemos hecho, pues, por ejemplo, en este caso lo que os voy a enseñar es la placa controladora y memoria de un disco duro, de uno de los ordenadores corporativos que teníamos en la oficina, que, bueno, una avería de aire acondicionado, cae agua encima del equipo y el equipo pues se daña. De hecho, no sé si se puede apreciar, pero está completamente, bueno, sulfatado de humedad. Incluso conmutaron las pistas y debió de haber fallo de sobrecalentamiento, etc. ¿Qué pasó? Pues que se tuvo que proceder a retirar la pastilla de memoria NAND con el soldador, muy despacio, utilizando técnicas precisas, aplicando calor, nunca pasarnos de la temperatura que podamos dañar nada que no queremos dañar. Retirar la memoria, ver que todas las pistas de la memoria o los pines de la memoria están perfectamente limpios, que no hay exceso de soldadura, que no hay ninguna pista conmutada, en fin, o sea, que no haya nada que imposibilite con las herramientas adecuadas proceder a la lectura de esta memoria. Como os digo, en desuso por el tema del cifrado. A día de hoy no tenemos capacidad para poder hacerlo si no conocemos, en este caso, pues, el tipo de cifrado, las claves, ya sea por patrón, por ejemplo, en el caso de la telefonía, los bloqueos o demás. Como esto era nuestro, evidentemente sí que lo conocíamos y sí que se pudo llevar a cabo. Más cosas que solemos hacer, por ejemplo, nos llegan una memoria USB, un dispositivo de almacenamiento masivo que no funciona, no lo reconoce el PC, no sabemos qué le pasa, pero contiene información y es necesario recuperarla. ¿Qué suele ser el problema que hay con las memorias USB? Que de fábrica tiene un número de posibilidades de lectura y escritura, lo que llaman lo de la obsolescencia programada. Pues la controladora, cuando llega a ese número que tiene programado, deja de funcionar, deja de estar operativa y entonces nos hemos quedado sin esa memoria. Pues igual, o una de dos, o se compra una memoria, o sea, un dispositivo de memoria USB igual, se sustituye la controladora y a funcionar otra vez con él. Si no, pues hay otras herramientas de tipo forense que también, levantando la memoria, podrían darnos la información contenida. De hecho, aquí tengo un ejemplo, no sé si se va a ver, porque esto sí que es muy preciso. A ver si se ve con la cámara en detalle. No sé si se ve algo. Bueno, si lo veis, sí se ve un poquito. Se pueden apreciar un poco las pistas. ¿En qué consiste esta técnica? Consiste con un fresado, con mucha paciencia, retirar todo lo que es la parte de polímero o la parte cerámica que recubre, en este caso, en este caso es un tipo USB que lleva directamente la memoria, es todo una pieza, digamos, y consiste en quitar toda la parte plástica, como decíamos, o cerámica, dejar visibles las pistas, esas pistas que al final son un circuito dibujado en el que hay unos puntos de lectura, escritura y demás, y lo que hace es, a través de una herramienta forense de las que tenemos, también se puede proceder a la lectura de la memoria y en este caso pues igual, adquirir la información. Hemos ido rápido, o sea que nos sobra todavía un poco de tiempo. Pero bueno, básicamente un poco para que veáis lo que hacemos en el laboratorio, de que muchas veces pues bueno,
no encontramos la manera de poner en funcionamiento una evidencia. La evidencia, como os decía antes, os contaba un caso, es importante porque no tenemos nada más y tenemos que proceder a su reparación. Y nada más. Bueno, por mi parte hemos terminado. Espero que os haya gustado, que haya sido entretenido, que os hayáis divertido, que os haya parecido un poco didáctico y que aunque sea algo que es diferente dentro de la ciberseguridad, pero bueno, que existen también este tipo de departamentos y que son necesarios muchas veces, pues lo que os decíamos para nuestras investigaciones. Así que muchas gracias por asistir a todos y nada, si hay alguna duda, pregunta. Gracias, Rubén. Un aplauso. Sí. Pues sí que hay alguna pregunta, ¿verdad? ¿Nos hemos puesto los dos al mismo lado? Yo me coloco lo que me digáis. Pues sí, hay muchas preguntas. Oh. Y como estamos en tiempo, te las vamos a hacer. Sí, sin problema. Bueno, nos dice una persona que está al otro lado, dice, ¿cómo podemos borrar nuestros datos de forma completa y segura antes de llevar el móvil a una tienda para que nos descuenten el dinero en la adquisición de un nuevo terminal? Y hace otra pregunta, dice, ¿es posible garantizar que si el nuevo propietario tiene altos conocimientos técnicos, no puede acceder a nuestros datos y utilizarlos? A ver, esto depende un poco mucho del terminal. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos antes, el cifrado de la información por hardware, etc. La información muchas veces sigue ahí, pero si tú no conoces el cifrado, no puedes acceder. O sea, la información la tienes, pero no puedes acceder a ella. O sea, sé que simplemente con restaurar el teléfono de fábrica en muchas ocasiones es suficiente. En otras ocasiones no. En otras ocasiones, con teléfonos un poco más antiguos, si se le hace un carving, se podría llegar a obtener información borrada y entonces sí que si se tiene conocimientos, evidentemente, en este caso de informática, de forense o telefonía forense, se puede llegar a adquirir la información o a ver la información. Lo ideal sería esa memoria, sobreescribirla. Restauras de fábrica, pones la cámara a grabar hasta que se termine la memoria por completo, siempre enchufa la batería para que no sé de qué, y entonces ya lo que se ha hecho se ha sobrescrito y es mucho más complicado que quede algo de lo que había anterior. Muy bien. Discúlpame porque esto también tiene medidas de seguridad y me había bloqueado. A ver, me dicen... en caso de hacer un forense de un terminal, si está bloqueado, sí, ¿acudís al proveedor a que lo desbloquee o lo hacéis desde la Policía Nacional? Igual, depende del terminal. Y depende de la herramienta que tengamos, depende del procesador que lleve ese terminal, depende. Lo normal es intentar conseguir el patrón o conseguir el código de desbloqueo. Y si no se consigue, pues utilizar otros métodos invasivos, herramientas que tienen la posibilidad de encontrar vulnerabilidades de seguridad de esos sistemas operativos o de esos microprocesadores y se puede llegar a obtener. Pero lo ideal es intentar que se colabore en la medida de lo posible, hablar, por ejemplo, en el registro y conocer el patrón. Bueno, como ves, no paran de llegar preguntas por el tema de los móviles. Sí, ya lo dice, vamos, el título de la presentación, o sea que al final almacenamos nuestra vida en un teléfono. Efectivamente. Se habla mucho de gemelos digitales y qué mejor gemelo digital que el móvil, que lleva toda nuestra vida en él. Todo. Bueno, preguntan, ¿los certificados digitales usados para firmar en la cadena de custodia de pruebas, sí, los logs y demás archivos, deben cumplir algún requisito especial? Como tal, o sea, no hay nada que te diga de que tú tienes que cumplir un requisito especial para digamos, que la cadena de custodia sea efectiva. Nosotros, pues bueno, al final utilizamos la huella hash, que es algo que conocemos todos, las propias herramientas, de hecho, te lo proporcionan, de hecho los logs que te dan de extracción también las propias herramientas, pero como tal no existe, digamos, un modelo único viable. Lo que existe es que tú simplemente puedas demostrar con el hash o con la herramienta que utilices
que esa adquisición es indubitada y que es lo que contenía el teléfono. Perfecto. Y la última, ya muy rápido, dicen, ¿cuál es el teléfono más fácil y el más difícil de acceder? Sabía que me iban a hacer la pregunta. Bueno, no hay nada, como hemos dicho, no hay nada imposible. Tampoco es que sea sencillo. No hay un teléfono más fácil y un teléfono más difícil. No hay un teléfono más seguro ni un teléfono menos seguro. Es decir, para mí, por ejemplo, vamos a poner el caso, Android, iOS, Apple y el resto de fabricantes asiáticos o el resto de fabricantes. Los dos son igual de inseguros o igual de seguros. Es decir, depende del uso que hagamos de él. Yo siempre recomendación, patrón, si tenemos patrón del terminal, tanto de las diferentes aplicaciones, actualizar los sistemas operativos y actualizar las aplicaciones. Es súper importante porque cualquier vulnerabilidad que se haya conocido, con la actualización del software o con la actualización, perdón, en este caso de la aplicación, se puede que se repare ese fallo. Así que, por decir alguno más fácil, más seguro, menos seguro, evidentemente, pues bueno, hay teléfonos que son más comerciales que otros y por lo tanto, tanto nosotros como las empresas que nos ofrecen las herramientas trabajan más en poder encontrar esas vulnerabilidades, pero como tal no podría decirte uno mejor, otro peor, uno más fácil, uno más difícil. Lo esperábamos. Rubén, yo no me resisto a hacerte una pregunta muy parecida que esta, y es, ¿qué es lo más complicado que os habéis encontrado? Has traído, de hecho, el último ejemplo de un dispositivo que estaba hecho un desastre, pero ¿qué es lo más difícil que ha estado a punto incluso de doblaros el brazo, ¿no? Y decir, esto no... A ver, pues cada día nos llega algo más complicado. O sea, cada día nos llega cosas más complicadas. Vemos, sobre todo, lo que os decía, cosas que no son comerciales, que es la primera vez que lo encuentras. Te viene un teléfono que tú lo ves y dices, pero ¿esto qué marca es? Esto no tengo ni idea. Y eso siempre suele ser lo más complicado, sobre todo, además de encontrar repuesto, porque un repuesto de la pantalla de un iPhone lo encuentras bastante fácil, pero un repuesto de una tablet china que viene de allí y demás es muy complicado de encontrar, pero sobre todo tenemos mucho problema con tablet asiáticas y demás, ese tipo de tablet que compramos en AliExpress y demás, o que nos regalan con algo, pues eso es complicado de acceder a la información y es complicado de llevar a cabo una reparación también. Pues muchas gracias, Rubén. Hay seguro un montón de muchas más preguntas, pero bueno, íbamos muy bien de tiempo, no vayamos a estropearlo. Genial. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias a todos. Gracias.